Soy tuyo, escucha mi voz, esposa mía, tuyo soy. Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es viernes 13 de marzo, viernes de Cuaresma. Escuchamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, porque Dios tiene algo que decirnos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una forma muy extraña de comenzar este evangelio, casi provocadora. Podríamos decir que aquí Jesús propone una ecuación imposible. 1 es igual a 2. Un escriba se acerca y le pregunta algo muy serio, muy religioso: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? La pregunta no era trivial. En la tradición judía se contaban más de 600 mandamientos. La cuestión era saber cuál es el centro, cuál sostiene todo lo demás. El escriba pide 1. Jesús responde con 2. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice algo que rompe toda lógica. No hay mandamiento mayor que estos. 1 que resulta ser 2. 2 que en realidad forman uno solo. Ahí está la ecuación del Evangelio: amar a Dios igual a amar al prójimo. No porque sean idénticos, sino porque no se pueden separar. Si separas uno del otro, destruyes ambos. Y esto es escandaloso, porque el ser humano siempre intenta hacer lo contrario. Intenta amar a Dios evitando al prójimo, o intenta ayudar al prójimo olvidando a Dios. Jesús no acepta ninguno de los dos caminos. Por eso comienza citando la oración más sagrada de Israel, el Shema. Escucha, Israel. En hebreo, la palabra escuchar no significa simplemente oír, significa obedecer, dejar que la palabra entre en la vida. Y aquí aparece un detalle impresionante del Evangelio. El escriba escucha, pero no solo escucha, responde a Jesús: muy bien, maestro. Lo llama maestro y luego repite las mismas palabras de Jesús. Es como si dijera: lo he aprendido. En ese momento ocurre algo silencioso pero decisivo. El que había venido como experto en la ley empieza a comportarse como discípulo. Por eso Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos porque ha entendido algo esencial, ha comprendido que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los sacrificios. Esto suena con una fuerza especial en este tiempo de Cuaresma. El profeta Oseas lo había dicho siglos antes: convertíos al Señor, porque Él quiere misericordia. Y el Salmo hoy lo repite con una voz casi suplicante: yo soy tu Dios, escúchame.
El problema no es que no conozcamos el mandamiento. El problema es que muchas veces lo separamos. Rezamos, pero no amamos. Hacemos obras, pero sin Dios. Y entonces la ecuación se rompe. La tradición cristiana lo ha repetido durante siglos. San Agustín decía que con un mismo amor amamos a Dios y al prójimo. San Francisco de Asís veía en cada hermano el rostro de Cristo. Santa Teresa de Jesús afirmaba que el verdadero progreso en la oración se mide por el amor al prójimo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad también. Toda la ley se resume en este doble mandamiento del amor. Pero aquí está la parte más fuerte del Evangelio. Entender esto no basta. El escriba entiende, Jesús lo reconoce, pero aún no ha entrado del todo en el reino, porque el reino no se abre con una explicación correcta. Se abre cuando el mandamiento pasa de la cabeza al corazón y del corazón a la vida. Ahí es donde se decide todo. Quien ama a Dios y desprecia al hermano está fuera de la lógica del Evangelio. Quien busca el bien del otro, pero todavía no conoce a Dios, quizá esté más cerca de lo que piensa. Y quien descubre que amar a Dios y amar al prójimo es una sola cosa, empieza a entrar en el reino. Esta es la ecuación que Jesús nos deja, una ecuación imposible para la lógica humana. 1 es igual a 2, pero también es una promesa, porque el mismo Cristo que nos da el mandamiento, nos da también su Espíritu. No es solo una palabra, es una palabra capaz de crear lo que manda, y cuando esa palabra se cumple, entonces ocurre algo extraordinario. El cristianismo deja de ser una religión correcta y se convierte en lo que Jesús quería desde el principio, una vida verdadera. Paz y bien, que Dios te bendiga.